Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vino por el Desarrollo. Hace un montón que no estoy acá, así que extrañaba este estudio. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental y que atraviesa hace varias décadas la economía y la política de la Argentina, que es el tema de la deuda. Yo, cuando me propusieron hacer este episodio, me dio bastante ansiedad porque ustedes saben que yo hablo de desarrollo y no de macro, pero me pareció que podía estar bueno para tener un diálogo más al llano y entendible para toda la audiencia, así que vamos a intentar hacerlo mejor, pero para eso trajimos a un panel de gente joven que sabe muchísimo para hablar sobre estos temas. Los presento antes de arrancar la charla. Tenemos a María Monza, compañera de facultad. Ella es economista de la UBA e integrante del Centro de Investigación de Economía Nacional del CIEN. A Matías Reinerman. En comentarios, por favor, no me pongan que lo dije mal porque él dijo que lo digamos así. Economista de la UBA y jefe de macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires. También en comentarios pónganle algo del buzo de Sacachispa, que en la calle ya se lo vienen diciendo. Por el otro lado, a Manuel Valenti, licenciado en Relaciones Económicas Internacionales y director del OSIPEC. Y por último, pero no menos importante, amigo de la casa, Ignacio Tesón. Ya lo habrán visto, estuvo en un programa, escribió en Parusia, ya es amigo. Él es ex auditor de medios públicos, analista financiero también. Así que va a ser una mesa diversa de gente que sabe mucho, de un tema difícil pero muy importante para discutir el futuro económico de nuestro país y también para mezclar un poco sobre cómo pensar no solo la estructura productiva, sino también la macroeconomía de la Argentina. Para dar inicio a este programa, me parecía que antes de hablar de la situación actual, de hablar del Fondo Monetario, podemos empezar a hablar un poco sobre la historia de la deuda en Argentina, sobre si es una cuestión más estructural, cuáles fueron las situaciones de deuda que atravesó nuestro país y qué impacto tuvo en eso. Justo estaba releyendo notas y veía una nota de Cristina que ella decía: la deuda argentina debería preocupar a todos y a todas las argentinas porque ha sido históricamente la gran restricción, el problema estructural de nuestro país. Así que empecemos hablando de eso. ¿Cuándo creen ustedes que empieza realmente el problema de la deuda en nuestro país y qué efectos ha tenido y va teniendo en la economía? Arranca el que quiere. Bueno, rompo el hielo, ya que estamos. Yo creo que se puede pensar, hay una etapa histórica, el primer default de la Argentina es en 1890, pero creo que eso no se explica la situación actual. Me parece que hay un cambio a nivel global en lo que es el mercado de capitales a partir de los 70, sobre todo a partir del año 73, que es como el parteaguas, en donde empiezan a proliferar los activos financieros a nivel global. Y en la Argentina, la primera crisis, por decirlo de alguna manera moderna, de la deuda se remonta al 82. ¿Qué pasaba en la Argentina, o por lo menos qué pienso yo que pasaba en la Argentina en la segunda parte del siglo XX? Básicamente en la Argentina las exportaciones estaban relativamente estancadas, las importaciones crecían más rápido, cada tanto nos quedábamos sin dólares, cada uno tendrá las explicaciones sobre por qué pasaba eso, si eso era una consecuencia, una causa y demás, pero sí pasaba efectivamente eso, y lo que viene a ser la deuda en la Argentina, pero también en los países de la región. De hecho, el primer default de Argentina es consecuencia del default de México en el 82, que es el primer país de América Latina que defaultea. Permitían sortear, ¿no?, esa escasez de dólares que llevaban a una devaluación del tipo de cambio y una aceleración de la inflación, por lo menos de manera transitoria. ¿Qué pasa? O por lo menos qué creemos nosotros que era el problema. La deuda, como todas las variables económicas, como todas las herramientas económicas, se podría haber utilizado para aumentar la capacidad exportadora de la Argentina, para en algún momento sustituir importaciones. Yo creo que hoy esa posibilidad está mucho más limitada, pero en lugar de eso, históricamente en los 80, en los 90, también en el 2017, también en el 2018, se usó para apreciar el tipo de cambio, para tener un dólar barato por un rato más, y eso en algún momento, más temprano que tarde, termina pasando factura. Esa es un poco la historia, por lo menos, que vemos nosotros, con tres grandes por ahí parteaguas, y ya con esto cierro. Uno es el 82, otro es el 89, que es el default, o en realidad el plan Brady con el cual asume Menem. Otro, obviamente, es la crisis del 2001-2002. Y el otro es la crisis que arranca en abril-mayo del 2018 y que, con distintas formas de manifestación, se extiende hasta a nuestros días, ¿no?
Yo coincido con Mati y quizás agregaría que, entendiendo que desde mi punto de vista el principal problema de la economía argentina es su insuficiencia estructural de divisas, la llamada restricción externa, esa restricción, como decía Mati recién, tuvo un cambio de carácter a partir de los años 70. Al principio, durante la industrialización por sustitución de importaciones, era de origen comercial y pasa a tener una raíz más financiera o al problema comercial se suma la cuenta financiera con mucha fuerza. Y ahí la deuda puede jugar un doble rol. Por un lado puede ser una fuente de alivio de la restricción externa, en el sentido de que hace que no tengas que financiar todo con tus exportaciones y puedas tener ingresos de dólares vía cuenta financiera, pero también los ciclos de endeudamiento de la Argentina, que han sido quizás vertiginosos en algunos casos, te llevan a que después te agrave la restricción externa al tener salida de dólares también por ese lado, sobre todo en el momento en el que ya no conseguís refinanciar los flujos y entonces a las importaciones, a la salida de dólares por la cuenta corriente se le agrega salida de dólares neta por la cuenta financiera. Creo que ahí está quizás la tensión respecto del endeudamiento como herramienta o como un agravante de los problemas y quizás lo que tenemos que lograr sortear. Y también, bueno, me estoy adelantando, pero mirar experiencias más recientes de otros países de la región. Pero... Sí, yo en esa línea, para complementar y no repetir también, creo que justamente el problema fue que la salida del mercado de deuda no fue virtuoso desde la década de los 70, sino que fue parte de una modificación de la matriz económica argentina, lamentablemente, porque cuando uno habla de este tema, que me parece, coincido con Cristina, que es parte del centro de los problemas junto con la restricción de dólares, uno no lo puede ver separado y lamentablemente, digo lamentablemente porque la deuda es un instrumento, no es ni buena ni mala. O sea, entonces me parece que acá el problema es cuando utilizás instrumentos que son útiles con fines que son regresivos, llevan a la desindustrialización, concentración de la riqueza, porque cuando uno mira el periodo de la dictadura, la deuda externa aumentó un 286%, si uno mira YPF, aumentó más de un 6.000% la deuda de una empresa pública que financió al Estado, ve la caída de los salarios reales, ve el inicio del crecimiento de la desocupación en la Argentina, ve también una alta inflación persistente en gran parte del periodo, ve también una crisis económica industrial y también una crisis bancaria. Entonces me parece que cuando uno mira ese primer gran ciclo de deuda y crisis argentina, me parece que es uno de los orígenes de los problemas que vivimos hoy en día, ¿no? Como para ponerle una fecha de los problemas que tenemos, al margen del terrorismo de Estado, lo pongo, porque el terrorismo de Estado fue un instrumento para la implantación de ese modelo económico. Entonces, ese me parece como punto mojón, sin ir a más atrás en la historia de cuando el primer empréstito se tomó en 1824, pero creo que no es el tema de hoy. Creo que en términos agregados, todo lo que haya tenido que ver con deuda y la nación argentina fue un neto negativo a lo largo de nuestra historia. Pero para no hacer un paneo tan general de toda la historia, que es muy extensa, de defaults, y cada crisis podría tener una conversación específica, creo que, digamos, los problemas recientes de nuestra deuda se remontan efectivamente a 2017 y 2018. En el momento en el que comienza ese nuevo ciclo de endeudamiento, uno podría decir, bueno, en términos técnicos era un buen momento histórico para emitir deuda porque las tasas estaban a niveles muy bajos por una cuestión de las tasas americanas, digamos, la Fed Funds Rate estaba muy, muy abajo. Entonces, digamos, es defendible el momento histórico para tomar un bono a 100 años al 7%. Es efectivamente una buena tasa de interés para la Argentina en un crédito a 100 años. Creo que todavía no tomamos dimensión de lo loco que suena eso. Si hoy quisiéramos tomar deuda a 100 años, directamente hoy nadie la tomaría. Al margen de que el stock de deuda es más grande, bueno, hay otros condimentos, pero que en ese momento histórico hasta podría haberse entendido para, digamos, tramitar ese salto intertemporal entre las supuestas reformas que iba a haber, que después no pasaron, pero, digamos, ya la mera capacidad de emitir un bono al 7% a 100 años es realmente llamativo. Creo que, como
como idea general, todo lo que tenga que ver con deuda argentina y su uso particular por la nación Por el gobierno nacional. es siempre un neto negativo en la aplicación de esos fondos. En ese momento, bueno, era una cuestión de orden intertemporal, de reformas y de pagar a acreedores previos que eran de un default anterior. O sea, hay muchos condimentos que no pueden obviarse de la historia para entender el último ciclo de endeudamiento. Y llegando al momento actual, me parece que estamos entrando en un momento de estancamiento, de crecimiento de esa deuda. Es decir, que en términos agregados, si se quiere, no sé si estoy muy a favor de ver la deuda contra el PBI, pero bueno, tomando esa concesión en esta ocasión en particular, diría que vamos a entrar en una fase, Dios quiera, de aplanamiento de ese stock de deuda y, Dios quiera también, una reducción de los tipos de interés que se le cobran en Argentina. Porque hoy, lamentablemente, no tenemos la capacidad de devolver, digamos, la cuenta corriente, dirías vos, no te da para devolver de forma acumulada interés y capital. Entonces, bueno, evidentemente la Argentina va a tener, como no tiene la capacidad de asumir aún más ajuste, vamos a ir a un, digamos, momento de estancamiento en el crecimiento de ese stock de deuda y si bajan las tasas de interés, va a ir para abajo. Recapitulando un poco, vos mencionabas, bueno, un poco sale en la conversación esto de que la deuda no es ni buena ni mala, sino que es una herramienta. Vos, Mary, mencionabas que el fin para el cual se le da esa deuda tiende a ser distinto, puede ser para cuestiones más estructurales de crecimiento, de desarrollo, o puede ser para cuestiones de salvar cuestiones más macroeconómicas, que ese es lo más complejo. Vos igual decías que siempre la deuda en Argentina tiene un saldo negativo, o así es como históricamente. se ve. Históricamente. El patrón. Entonces ustedes piensan que también, si comparando como los tres grandes momentos de el 80, 82, 2001 y la deuda más reciente del 2017, 2018, esa tendencia o ese uso fue similar, o sea, no fueron para cuestiones estructurales o de crecimiento, sino más para un salvataje macroeconómico. Sí, yo puedo arrancar. Digo, me gustaría retomar lo que dice, porque me parece interesante, digo, porque cuando uno mira dónde estamos hoy, creo que es muy importante ver la historia reciente de Argentina y mirar un poco el contexto global, que por ahí, por lo que estudié, es lo que me gusta mirar. Pero cuando uno mira la crisis de deuda argentina del 2001, que incluye un salvataje del Fondo Monetario Internacional, un supuesto salvataje que termina en la crisis del 2001, hay todo un periodo de crisis de deuda y financiera a nivel de países emergentes, producto del recetario del consenso de Washington. O sea, vas a la crisis del tequila, la crisis del sudeste asiático, la crisis de Brasil, corolario Argentina. O sea, una crisis de un modelo de económico, productivo y de acumulación, no solo de Argentina, sino a nivel global. Argentina, después de ese default, inició un camino de, puede haber diferencias en la lectura acá, pero de crecimiento sostenido, generación de empleo, hasta cierto periodo, industrialización, desendeudamiento, y había una vocación de salir al mercado de capitales otra vez después del default de deuda soberana. Coincido con él que el gobierno que asumió después de 2015 creo que ingresó al mercado de capitales y el mercado de deuda de la peor forma y de la peor manera, porque dio una serie de concesiones a quienes estaban extorsionando el país, los llamados fondos buitre, por así decirlo, y fue tan malo el esquema, porque fue tan en contra de un modelo sostenible, desde mi punto de vista, que tuvieron que ir a un salvataje político en el 2018 con el FMI. Uh-huh. Entonces me parece que justamente me parece que lo que hay que tener para poder pensar una matriz de toma de deuda hay que preguntarse cómo, para qué y con quién, ¿no? Entonces ese me parece que es el principal punto para pensar y entender el hoy también y los problemas que tiene la Argentina a nivel estructural y que hay que solucionar. Sí, yo quería sumar una cosa respecto a esto que te decía sobre cuáles fueron los usos que se le dieron a esa deuda. Yo creo que tanto en el caso de la convertibilidad como en el caso del macrismo es muy claro que el objetivo fue cambiario, digamos, fue sostener una apreciación cambiaria. Pero creo que a veces hay mucha confusión sobre cómo es esa deuda dentro del circuito del Estado. El que se endeuda en general es el Tesoro,
El caso del swap de ahora con el Tesoro de Estados Unidos es diferente porque ahí lo toma el Banco Central, pero el que se endeuda generalmente es el Tesoro, que toma dólares y salvo que los use para pagar deudas dólares anterior, pero creo que no es el caso del macrismo porque aumenta el endeudamiento neto en 100.000 millones de dólares, entonces hay un crecimiento de la deuda externa, no es que esos dólares se usan para pagar deuda vieja, hay un crecimiento de la deuda moneda extranjera. Esos dólares los recibe el Tesoro y se los entrega al Banco Central a cambio de pesos. Entonces, por un lado el Tesoro los puede usar para financiar gasto corriente, pero después el Central tiene esa disponibilidad de dólares para intervenir en el mercado cambiario. Y digamos, para mí el gran uso que se le dio a la deuda tuvo que ver con eso, con equilibrar el mercado cambiario o con permitir una apreciación de la deuda en ese momento y después recurrir al Fondo Monetario Internacional en el momento en el que se te cierran esos flujos de los mercados internacionales de deuda, que no logra evitar la devaluación, pero ahí sí fue un cambio de composición, ahí sí no aumenta el endeudamiento neto, le da salida a los capitales que habían entrado en 2016 y 2017 y con el FMI le da salida a esos capitales. No, yo quería ver, creo que hay algunas diferencias entre la crisis de los 90, fines de los 90 y la dinámica actual, que de hecho creo que encierra muchas dinámicas. La crisis de los 90, la Argentina tiene un problema de sobreendeudamiento. La relación entre la deuda y el PBI, que a Nacho un poco no le gustaba, pero es una manera de medir, pero el stock en dólares era mucho mayor de la capacidad de pago de la República Argentina, incluso en condiciones normales. La verdad es que hoy, cuando uno mira el ratio deuda sobre PBI o los distintos indicadores de deuda de la Argentina comparado con la región, no somos lo que se suele decir un outlier. ¿Qué es un outlier? Un país un fuera de serie. La verdad es que el stock de deuda, incluso el stock de deuda en moneda extranjera de la Argentina hoy, es similar en promedio a la región. ¿Dónde tenemos? ¿El stock de deuda? Sí, el stock de deuda en dólares incluso. Nosotros lo que no tenemos es financiamiento, ¿no? Más allá de la compresión del riesgo país y demás de las últimas semanas, la Argentina lo que no tiene, que sí tienen el resto de los países, es capacidad de pago o, de vuelta, financiamiento. ¿Dónde tenemos la gran diferencia? A ver, en algún momento teníamos un peor resultado fiscal que el promedio de la región, hoy eso ya no pasa. Hoy la Argentina tiene un superávit de 2% del PBI, la media de la región es un equilibrio y países como Chile, Brasil, Uruguay incluso tienen déficit. Pero el problema que tenemos es en las reservas. Sacando Ecuador, la Argentina es el país con menor cantidad de reservas sobre su PBI para poder cuantificar, porque obviamente vamos a tener más cantidad de dólares que Uruguay. Pero bueno, cuando lo corregimos por el tamaño de la economía, ahí nos da que las reservas de la Argentina son un poquitito más del 6% del PBI, los 40.000 millones de dólares que tiene el Banco Central son un poquitito más del 6% del PBI. Para que sea una idea, el promedio de la región es 10%. El pico es Perú, que es 25%, y el país que tiene acceso a los mercados y menor cantidad de reservas es Panamá, con un 8%. Dicho esto, yo creo que hay una diferencia importante, decía, entre los 90 y la actualidad, o la última crisis de deuda, que tiene que ver con también la duración. En los 90 fueron 10 años, acá tuvimos 2 años de acceso a los mercados, 2016-2017, como recién decía Mary, la Argentina en el 2018 va 2 veces al fondo. Este año volvimos a ir al fondo, le demos casi 60.000 millones de dólares, 57.000, que es un tercio de la cartera del fondo. La Argentina representa un 35% de la cartera del fondo a nivel global. El que nos sigue es Ucrania, que representa menos del 10% de la cartera. Con lo cual, en cantidad de dólares quizás no somos un outlier, en lo que se llama seniority de la deuda, en lo que se llama la calidad de la deuda, ahí sí la Argentina tiene algo para resolver o una luz de alerta. Y después yo decía, esta crisis fue tomando como distintas formas, ¿no? Al principio, sí, teníamos mucha deuda de corto plazo que no podíamos pagar, estoy hablando del 2018-2019, 2020-2021, pandemia mediante, se renegocia eso, entonces vamos a otro proceso que termina al principio del 2022, 2022-2023, la economía era, perdón por la palabra, pero un quilombo por todos lados, entonces no sé ni si teníamos ya capacidad, voluntad, no sé qué había, y la verdad es que lo que pasa en los últimos 2 años, o esta por lo menos es la lectura que hacemos nosotros, es en el 2024, cuando uno mira el riesgo país, la serie de riesgo país a lo largo de la gestión de Milei, se ven como 3 grandes momentos. Un primer momento de compresión, ¿no? Milei era un riesgo país en 2.000 puntos básicos y 3-4 meses después ya estaba en torno de 1.000. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente recomposición del resultado fiscal y también una primera etapa de mucha recomposición de reservas. Cepo mediante, posposición de pago de las importaciones y demás, pero la verdad es que las reservas crecen, el Banco Central compra dólares como nunca y el riesgo país efectivamente comprime.
Después una segunda parte del año en donde el riesgo país vuelve a comprimir, en este caso no tanto por la cuenta corriente, no por la posposición del pago de las importaciones, sino por la emisión de obligaciones negociables de las empresas. Y efectivamente ahí llega en enero a 550 puntos básicos, que es más o menos donde estamos hoy en día parados. Y a partir de ahí el riesgo país empieza un proceso tendencialmente ascendente, que, dato no menor, la región no. Uno podría decir, bueno, quilombo en Estados Unidos, quilombo con China, sube el riesgo país. No, en la región se comprime. Esta crisis internacional tiene una particularidad que es los capitales van a los emergentes, no salen. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina o por qué sube el riesgo país? Bueno, alguno podrá asociarlo a la cuestión política y es innegable que algo de eso estuvo. Digo, después de las elecciones el riesgo país se redujo a la mitad y los fundamentos de la economía argentina no cambiaron. Entonces, negar eso no tiene mucho sentido. Probablemente empeoraron, yo creo. Mirá, bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo, después lo charlamos, pero bueno, lo podemos pensar. Pero lo que cambió es la capacidad de financiamiento. Pero me voy para atrás, el gobierno dejó de comprar reservas. Y esa política de no recomponer reservas, cuando el tipo de cambio se aprecia, implica que a la Argentina no solo le salen dólares por los pagos de deuda, porque todavía, si bien estamos más cerca que hace un par de semanas, no tenemos acceso al financiamiento, no salen dólares por las importaciones. ¿No? Dólares netos. Entonces, ahí hay un problema en el precio del tipo de cambio, que es básicamente que no alcanza para bancar la formación de activos externos, ¿no? la compra de dólares para ahorro. Entre paréntesis, un comentario no menor, ningún país con cepo en el mundo tiene acceso a los mercados, entonces también había que sacar el cepo, de ninguna manera estoy pensando en volver al cepo, pero el punto es, fue mutando, ¿sí? La crisis de deuda. ¿Y qué es lo que falta para que la Argentina vuelva a los mercados? Creo yo que es recomponer las reservas. Mira, Bueno, retomo por ahí algunos temas que me parecieron súper fundamentales para esta cuestión, que es ¿para qué tomamos deuda? Y esta idea de una constante intervención en el mercado de cambios es ubicua, sobre todo en el último tiempo, en el sentido de tomamos deuda, típico del 2017, tomamos deuda para intervenir, no sé si para intervenir específicamente, pero utilizamos parte de ese empréstito para intervenir en el mercado cambiario y anclar el nivel de precios. Eso es uno de los grandes pecados, si se quiere, de los policy makers argentinos. Ese pecado se repitió varias veces, incluso recientemente, digamos, y eso fue casi un consenso generalizado. Eso me parece que está bueno remarcarlo. En segundo lugar, me parece que es verdad que nosotros no somos outliers en términos de stock de deuda y que nuestra posición fiscal mejoró considerablemente. Donde sí somos un outlier, al margen de las reservas, que habría que preguntarse por qué tenemos bajas reservas, porque en realidad las bajas reservas son un síntoma. Digo, uno tiene un stock, un ahorro, básicamente después de una determinada cantidad de flujos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está? ¿Por qué somos outliers? Y yo identifico, por lo menos, que nosotros somos outliers en la cantidad, no en términos del Producto Bruto, sino en la cantidad de exportaciones que tenemos como país. Entonces, vos mirás América Latina y la composición, o mejor dicho, la relación entre lo que exportamos y el stock de deuda, y ahí sí somos outliers. Ahí sí tenemos, digamos, severas diferencias con otros países. Exportaciones contra el Producto Bruto. ¿Cuánto representa o cuánto tiene la Argentina esa relación? 14%, 15%. Países de América Latina promedio 30%. Es casi el doble, casi el doble. Entonces, es 28 en realidad. Pero lo que quiero decir es que es evidente que la Argentina está poco abierta a exportar. Es poco proclive a exportar y naturalmente es poco proclive a importar, independientemente del precio del tipo de cambio. Y eso se debe a la cerrazón de la economía argentina. Y ahí me parece que está, para mí, el nudo gordiano de la cuestión. No en la cuestión fiscal, sino en la apertura comercial de la Argentina. total, coincido mucho en este punto. Me quedó resonando esto del stock de deuda, porque yo pensaba que Argentina estaba muy por encima de la media de la región, por lo menos. Y también me quedé pensando en esto que vos decías de, bueno, la deuda que se toma en el 2018 cambia la composición de a quién le debemos. Y hoy decían que un tercio de la deuda, 2/3 de la deuda es con el Fondo Monetario.
No, un tercio. Un tercio eso. del stock de deuda del Del fondo FMI es somos con nosotros. Argentina. Es con Argentina. O sea, de su stock de de su deuda. stock de deuda. ¿Y qué nos Igual cambia? también representa un Del En tercio realidad de también. préstamos, no Claro. stock de Sí, deuda, sino claro. de préstamos. ¿Y qué representa eso para la Argentina haber cambiado a quién le debemos la plata y que hoy el mayor y que hoy dependamos tanto del Fondo Monetario? Ahora somos su problema. Ese es un cambio muy importante. Pero Y también no es son nuestro nuestro problema problema. también. Sí, yo creo que también son nuestro problema. Es bidireccional. Para mí la relación con acreedores privados es muy distinta de la relación con un organismo multilateral como es el fondo, porque básicamente es la relación con el resto de los países del mundo y con Estados Unidos en particular. Son dos deudas de características muy distintas por muchos motivos. Primero, que los acreedores los privados, digamos, tienen mayor nivel de atomización. Segundo, existen distintas experiencias de reestructuraciones, renegociaciones de esas deudas con mayor o menor quita, agresividad, etcétera, pero digamos, existen experiencias de acá y en el mundo de reestructuraciones o de refinanciaciones o de renegociaciones de esas deudas que con el Fondo Monetario Internacional es mucho más vidrioso. De hecho, no hay casos de quitas de capital, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Y además, otra diferencia importante es que vos con un privado llegás a un acuerdo y eso implica, bueno, un nuevo flujo de pagos, un nuevo flujo. Con el fondo no es así. El fondo te mantiene el flujo anterior y te va bajando plata para que le pagues esos vencimientos y eso te va ahí sí generando un nuevo flujo de pagos, pero nunca dejas de tener el anterior y por lo tanto trimestralmente dependes de sus revisiones para que te baje el flujo, para que te baje el desembolso, para que vos le puedas pagar. Y eso le mete un ruido a la economía argentina, o sea, independientemente de las condicionalidades que le impone, de tener que cumplir con meta fiscal, con meta cambiaria, con meta de acumulación de reservas e incluso con otro tipo de reformas que te exija, además le mete un ruido, una inestabilidad adicional de cada trimestre estar viendo si cumpliste, si no cumpliste y casi forzando las variables para cumplir con una foto. O sea, pisás las importaciones el último día del mes para ver si cumplís con la foto de reservas. Y yo creo que es indudable que Argentina tiene que acumular reservas, lo decía Mati hace un rato, pero la meta del FMI te mete un ruido que creo que es muy problemático para la economía argentina. Ahora quiero ir igual a las condiciones que tenemos con el fondo, pero ¿por qué somos un problema para ellos? Y porque el fondo fue quien decidió Te lo darnos- pongo... Sí, obviamente acá hay... necesitas dos para bailar el tango, dirían en otros países. Mirá, yo creo que hay que poner todo en un contexto mucho más general, que es la crisis de las instituciones liberales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Creo que antes de entrar en por qué somos un problema, habría que discutir bastante sobre el tema de las instituciones post-Segunda Guerra Mundial. Haciendo un súper resumen, estamos entrando, hace ya, no sé, una década, que estamos entrando en una crisis de esas instituciones del sistema liberal, dentro de las cuales se enmarca, no sé, el uso del dólar como mecanismo de intercambio internacional, el Fondo, el Banco Mundial, o sea, un conjunto de instituciones. Y, digamos, la intromisión de las cuestiones políticas o las sospechas de las intromisiones de cuestiones políticas relacionadas con las instituciones del sistema liberal internacional, digamos, son los condimentos que hacen a que surjan algún tipo de elementos para discutir cómo están compuestas esas instituciones, que ya son supranacionales y ya no dependen de la Argentina. Pero bueno, dentro de ese marco, nosotros somos un problema para el fondo, básicamente porque en la discusión esta, bueno, che, este país, ¿por qué representa tanto de tu cartera, siendo que, digamos, su economía no es precisamente, está bien, no es muy estable, es precisamente volátil, pero realmente necesitaba este desembolso? ¿En qué condiciones? ¿Había legitimidad política generalizada? Bueno, ahí están empezando a surgir un conjunto de discusiones que van a ser, me parece, al margen de la Argentina, muy relevantes a nivel internacional. Entonces, somos un problema para el fondo porque representamos una cantidad de su cartera muy importante y un default soft, un impago, no sé, un waiver que no salió, qué sé yo, le puede generar problemas de legitimidad como institución al fondo por el stock y
y por las cuestiones, digamos, que tienen que ver con las instituciones del orden libre. Yo tengo algo, perdón, para decir ahí. A ver, yo coincido con que la Argentina para el fondo es un problema, pero hay un tema en donde el fondo este año nos dio un préstamo por 20.000 millones de dólares adicionales, con lo cual la experiencia del 2018, en donde reemplazamos deuda con privados y la cambiamos por el fondo, este año se reeditó. ¿Cuál era el escenario? Bueno, no pagar, obviamente que es un costo de oportunidad y demás, pero efectivamente este año el fondo amplió la cartera. Y el 31 de julio, ¿no? Por una decisión de no haber acumulado reservas o haber empezado a comprar reservas, digámoslo tarde, ¿no? Porque la Argentina el 15 de junio empieza a comprar el tesoro, esto que decía antes Mary, empieza a comprar dólares, le aprobó un waiver, que también hay que decirlo, lo habían aprobado un montón en 2022 y 2023, no es el primero de la etapa moderna y demás, pero la Argentina este año amplió su stock con el fondo. Digo, antes representábamos un poquitito menos del 30%, un 28% de la cartera, ahora es un 35%. Nosotros, una de las dudas o una de las preguntas que nos hacíamos hace un par de semanas es cuán costoso podía ser tener deuda con el FMI para volver a los mercados. ¿Sí? Tener una deuda de mayor seniority. Y empezamos a mirar el comportamiento de Ucrania, el comportamiento de Egipto, el comportamiento de Ecuador, Costa de Marfil, que son los países que siguen a la Argentina en ese cartel de deudores del FMI. Y la verdad es que lo que vimos es que, en líneas generales, los que necesitaron emitieron, ¿no? Sobre todo es el caso de Ucrania, que este año volvió a los mercados después de haber estado afuera un par de años. ¿Qué se le pide a los países que tienen deuda con el fondo? En líneas generales, la verdad es que lo mismo que al resto de los países. No encontramos así diferencias sustanciales, salvo en un punto, que es las reservas, pero que tampoco es una diferencia tan significativa. ¿Sí? Lo que veíamos es que hay un stock de reservas un poquitito más alto, que de hecho, y esto no logramos encontrar la vuelta, no sabíamos si era consecuencia de que tenían un acuerdo con el fondo, que habían ido acumulando reservas por eso, o había algún otro motivo de que los mercados efectivamente pedían más reservas. Pero la verdad, no les obliga, lo que le piden a los países que tienen acuerdo con el FMI, que no tienen quizás el stock de deuda que tiene la Argentina, pero bueno, eso es imposible de saber hasta que la Argentina emita deuda en los mercados de nuevo, no es muy diferente de lo que se le pide al resto de los países que está emitiendo deuda. Yo quisiera ahí agregar algo que a mí me parece que la cuestión del fondo es el tema central para la construcción de un proyecto político en la Argentina. Y creo que debe ser el principal punto de acuerdo de nuestra sociedad y de nuestra dirigencia política, porque el nivel de condicionamiento a la toma de decisiones de parte de la comunidad argentina representada en el Estado está totalmente sometida a los designios del préstamo político que se le dio inicialmente en el 18 y ahora, digo. Y tomo lo de la crisis que decís vos, porque justamente es un organismo que está en crisis y cuestionado, tanto porque nos dio un préstamo político por fuera de su estatuto, por fuera de todo parámetro de medición económica que uno quiera hacer, no tiene sentido. O sea, para dar algunos datos, Argentina es mucho más grande que las siguientes economías que le siguen, pero la deuda por habitante, o sea, per cápita, con el FMI, más que duplica el que le sigue. O sea, cada argentino le debe $1.000 al FMI. Esa es la relación. La relación con exportación es la más alta del mundo en deuda con el FMI. Entonces el nivel de intromisión en la política doméstica que hace Estados Unidos a través de este organismo, que es el controlador, digo porque esto hay que decirlo, y es el que toma la decisión, fundamentalmente Donald Trump, que fue el que le dio el préstamo a Macri y a Milei, y digo un organismo cuestionado, y me parece muy importante lo que traes, porque tanto es así que el organismo nunca actualizó su composición accionaria y su sistema de representación como lo debería haber hecho hace muchos años, y no lo plantea un trosco argentino, sino todos los países emergentes que crecieron en su PBI reclaman su porción de decisión en el organismo, la cual, como requiere la aprobación de Estados Unidos, no se quiere actualizar para sostener el veto y el poder de contralor. Eso naturalmente hace entrar en crisis de legitimidad el organismo. Da préstamos políticos por fuera de todo criterio, por fuera de todo estatuto y encima con un sistema de representación caduco. Interviene de forma bochornosa, voy a decir, pero no porque yo sea de oposición a este partido, a este gobierno, sino porque la presidenta de ese organismo intervenga alentando el voto de un candidato. Sí. Tanto es así que era tan insostenible el salvataje político que le dio el FMI al gobierno de los 20.000 millones que tuvo que venir Scott Bessent a dar el respaldo de que si no había fondeo, que era lo que era evidente porque hay faltante de dólares en Argentina, es decir, el problema de fondo no se soluciona con lo que están haciendo, con este tipo de endeudamiento, por el modelo económico,
tuvo que ya decir, no se preocupen que si nos quedamos sin dólares yo los voy a respaldar. Tuvo que venir acá a decirlo. Nunca visto en la historia argentina. Rara vez visto también en la historia global que se intervenga así tan directamente un funcionario de otro estado en las elecciones de un país. Eso nosotros lo advertimos y dijimos, esto es el única ancla para nosotros que tiene el gobierno es geopolítica, es decir, el sostén de Estados Unidos en términos del frente externo. Porque el modelo de inserción internacional, es decir, de cómo cuidar los dólares, era insuficiente desde un principio porque vos no podés dejar contento a todo el mundo, al que quiere viajar afuera, al que quiere comprar importado barato, al que quiere comprar dólares. No se puede dejar contentos a todos, vos tenés que elegir con qué problema lidiar. Porque si no también es mentirse. Entonces, creo que el fin electoral y el sostén político de Estados Unidos para un fin electoral es parte de lo que marcas vos de la crisis que seguimos teniendo después del día domingo de las elecciones. Lamentablemente, porque a mí no me pone contento eso, creo que es la realidad en la que estamos, en la que todos los argentinos que tenemos que pensar que para tener soberanía en la decisión política, sea cual sea el modelo que elijamos, el FMI nos lo tenemos que sacar de encima, porque es la intromisión directa en las políticas públicas. Después puedes coincidir o no con lo que diga el FMI, pero tenemos que decir nosotros los argentinos. Sí, pero vos creés que esa discusión, y yéndome un poco más a lo político, esa discusión está tan dentro de los partidos. Por ejemplo, cuando se hablaba de negar la deuda por ilegítima, porque fue política, no hubo tanto consenso en hacerlo. ¿Qué costo tiene ir en contra del fondo? Mira, yo creo, te lo tomo con el caso primero con los buitres en el 2014. Yo creo que Argentina se estaba buscando generar un arreglo. Lamentablemente le generaban incentivos un sector a los fondos buitre para que esperara que perdiera la elección el peronismo y acordar ellos y pagarle lo que querían pagar. Y todo lo que se describió acá del modelo deficitario de salir al mercado de créditos internacionales después de 20 años de no salir. Entonces, lamentablemente, después de tomar un préstamo político y construir una posición basada en el interés nacional, no partidaria, basada en el interés nacional puramente, los incentivos de quienes dieron el préstamo para negociar con Argentina eran esperemos a que pierda el peronismo porque total no va a haber una posición fuerte y vamos a seguir con este mismo esquema. Entonces me parece que hay que tener un debate sincero, también acá somos gente, podríamos decir, joven de la nueva generación para pensar el país para adelante. Celebro que también haya acuerdo con que es un problema la intromisión de un organismo internacional en la decisión de las políticas públicas y que el tema de la deuda es un problema que tenemos que resolver. Después veremos el cómo, que me parece interesante debatirlo, pero a nivel político me parece que este sendero cada vez quita menos margen de maniobra a la Argentina. Quiero que después profundicemos un poco de eso, pero para terminar de desandar un poco el origen de la deuda de lo que fue la deuda más grande del Fondo Monetario, ¿pueden contarnos, para quienes no sepan, un poco cómo se originó esa deuda, qué condiciones tuvo? Y el otro día leía que no fue solo un tema relevante la magnitud de la deuda, sino también cómo fueron esos desembolsos, también como para poner eso un poco sobre la mesa para quienes no están en tema, y después me gustaría igual que si ahondemos más en cómo salir de esta. Bueno, Mati, te vemos a vos porque tenés todos los números. No, a ver, la Argentina en el 2018, ¿sí? en abril del 2018, un par de días antes de que la Argentina vaya al fondo, empieza a haber una salida de capitales de los países emergentes. Ahí el Banco Central de la Argentina decide intervenir en el mercado cambiario y vende 5.000 millones de dólares, que es, para que sea una idea en términos de, si uno lo hace en la cantidad de corridas, si lo mira en el promedio diario, es el nivel más alto de 2003, hasta acá. Eso no alcanza y empieza a subir el tipo de cambio. Para que el tipo de cambio deje de subir, lo que hace el gobierno de Macri, a principios de mayo de ese año, es anunciar que le va a hacer un pedido de un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Que el nivel de improvisación es tal que Macri dice que la Argentina va a pedir acceso a una línea de financiamiento preventivo, que es un tipo de crédito que había pedido Colombia y México, para el cual la Argentina no calificaba. ¿Por qué? Porque había que tener un determinado nivel de reservas, un determinado nivel de crecimiento, un determinado nivel de fundamentos, ¿sí? Ser considerado, tener determinadas
calidades macroeconómicas que la Argentina no cumplía. Y entendería que el monto de esa línea de financiamiento también era mucho menor. También, sí. Sí, porque lo que tienen esas líneas de financiamiento es que no se terminan usando, porque los países que califican no las necesitan. Entonces, nada, la Argentina sale Macri a decir eso. Esto está contado en el libro de Alejandro Werner, que escribió con Canenguisa, que se llama Argentina en el fondo, que lo que él dice es que lo llama Christine Lagarde y le dice, che, Macri anunció esto y a nosotros no nos dijo nada. Él dice, yo no lo podía creer. Cuenta Alejandro Werner porque dice, no puede ser que un presidente se mande solo a hablar de esto. Eso es el acuerdo de mayo, que después termina siendo un stand-by, que stand-by son las líneas típicas de la Argentina, o que toma la Argentina a lo largo de los 90. Que es básicamente un préstamo contra condicionalidades, 3 condicionalidades. De orden fiscal, la Argentina lo que hacía en ese momento era pasar a una meta fiscal un poco más dura para el 2018 y sobre todo para el 2019, un equilibrio fiscal en el 2019 del resultado primario, que es ese que hoy tenemos superávit de 2%, y un programa de 45.000 millones de dólares. Eso es en mayo. Junio, julio, el tipo de cambio sigue subiendo porque lo que pedía el fondo, que eso genera la renuncia primero de Sturzenegger y después de Caputo, es que los dólares o sus dólares que iba desembolsando no se usaran para intervenir. 31 de agosto, de vuelta sale Macri una mañana, ese día jugaba River contra Racing en la Copa Libertadores, gana River 3-0, y para mal de los hinchas de River, porque nos genera un día muy largo de trabajo, sale a decir, tenemos todos los dólares para pagar la deuda, el FMI nos los va a prestar. Y de vuelta se mandó solo, eso es increíble. Y sale Lagarde a decir, che, esto no es así, no lo hablamos. Sale un comunicado del fondo mandándolo a Macri. Y ahí, un mes de negociaciones y el préstamo pasa de 44 o de 45 a 57. Cambia el programa de metas, pasas a tener crecimiento cero de la base monetaria y déficit fiscal cero, se endurece todavía más el objetivo fiscal del 2019, ya 2018 estaba jugado. Y ese es el escenario que tenemos 2018. 2019 es un año donde la Argentina recibe desembolsos y cumple las metas, y ahí está la particularidad que vos decís, que es el 70% de ese programa de 57.000 millones de dólares, 45, eran antes del 10 de diciembre del 2019, que para mí hay una paradoja que era... Elecciones. Exactamente, el cambio presidencial, que eso era muy sintomático, porque los desembolsos, no me acuerdo qué día caían, pero ponía que caían el día 15, y en diciembre caían el 7. Y vos decías, ¿pero por qué pasó esto? No sé, nunca lo entendí, pero el calendario se adelantaba 3 días para, no sé, darle un desembolso a Macri. Alberto da de baja ese programa de 57.000 millones de dólares. Obviamente le debíamos 44. En el 2020, cuando la Argentina negocia con los acreedores privados, el fondo juega, entre comillas, para la Argentina, diciendo, están bien estas propuestas. ¿Por qué? Porque colisionan los dólares que la Argentina tiene para pagarle al fondo, no son dólares para pagar a los acreedores privados. Entonces, ahí el fondo sacaba comunicado diciendo, bueno, esta propuesta está bien, es razonable. O sea, nosotros le hacemos una contrapropuesta al fondo de cuáles son las condiciones que podíamos cumplir. No, nosotros discutíamos con No, eso, que él está hablando de la negociación con los privados. Claro, Y nosotros cómo- discutíamos que con fue los primero, privados. fue antes que la del fondo. Fue antes. Nosotros no, Guzmán, ¿no? y su equipo discutían con los privados. Nosotros Argentina. Claro, el nombre del país, pero bueno, eran ellos los que lo hacían. Y bueno, obviamente como en toda negociación, empiezan las partes diciendo, bueno, podemos pagar, no sé, X cantidad de dólares, y en algún momento decían, por ejemplo, atado a las exportaciones. Y al fondo al principio no opinaba, y en un momento dijo, bueno, está bien que la Argentina se plante acá que no pague más de esto. Porque de vuelta, la caja de dólares en última instancia es una sola, y dólar que va para privados, dólar que no va para el FMI. Y el FMI además tiene prioridad, esto que decís, una deuda de más seniority. Exacto, cobrador de primera instancia. 2022 se reestructura esa deuda y la Argentina pasa de un stand-by a un IFF, que básicamente es un programa de facilidades extendidas. EFF es Extended Fund Facility, el nombre en inglés. Y la característica distinta que tiene con el stand-by son las reformas estructurales, que bueno, la Argentina nunca las cumplió. Digo, a ver, el gobierno... ¿Cuáles? Y técnicamente siempre se habla de 3 reformas, ¿no? Previsional, reforma laboral y alguna reforma más impositiva, pero también había cosas como sacar el cepo, después en algún momento estaba levantar el dollar blend, que la verdad no cumplimos nunca nada. Sí, los desembolsos estaban sujetos a cumplir la meta fiscal, la de no monetización del déficit y la de reservas. Todo lo demás era como más palabra difusa, digamos, del acuerdo. Que eso es lo que un poco detona el bloque del Frente de Todos, la firma de ese acuerdo. Y en el 2023, cuando asume Milei, la verdad es que el primer desembolso ya técnicamente correspondía al acuerdo que había firmado Guzmán, y eso se termina a mitad del 2024. La Argentina, o por lo menos
el fondo le pedía a la Argentina que levantara el dólar blend, el gobierno estaba muy cómodo con ese dólar blend. Brevemente, lo que permitía ese dólar blend era que de cada 10 dólares que se liquidaban los exportadores en el mercado cambiario oficial, 8 fueran al oficial, 2 al paralelo. Entonces se ganaban la diferencia con la brecha. Ese régimen estaba bueno para bajar la brecha, estaba malo para acumular reservas. Entonces el fondo le decía, che, levantalo. El gobierno, por el motivo que fuera, no lo quería hacer. Y se amplía la deuda este año. Esa es la diferencia del acuerdo del 2022 con este. ¿Sí? El acuerdo del 2025 amplía en 20.000 millones de dólares, de los cuales ya recibimos 14, la deuda que se tomó en 2018-2019. El del 2022 y 2023 y también 2024 no amplía el stock de la deuda que le debemos al fondo. Creo que esa es como la diferencia. Y hacia adelante quedan pagos por 6.000 millones de dólares. Quedan pagos, no, qué fallido. Quedan desembolsos, pagos mucho más. Los pagos de capital arrancan en septiembre de 2026. Los pagos no se terminan. Los pagos no se terminan nunca. Arrancan en septiembre de 2026, pero quedan desembolsos por 6.000 millones de dólares. Y para recibir el desembolso de enero del año que viene, la Argentina debería sumar 8.000 millones de dólares de acá a fin de año, que es un montón de plata, es casi un 25% de las reservas. Por lo menos a mí me parece que va a ser muy, muy difícil, porque, y esto es lo que quería decir para cerrar, ahora, la Argentina es un país que le debe plata al FMI, le debe plata a los privados, incluso le debe plata al Tesoro de Estados Unidos. Y estamos, en lugar de estar discutiendo cómo recomponer las reservas, como decía Nacho antes, cómo hacer para crecer las exportaciones, el Banco Central, el Tesoro siguen parados en una postura de apreciar el tipo de cambio para bajar la inflación y apreciar el tipo de cambio como la única política de ingresos que tiene este gobierno, ¿sí? No hay una idea de discutir paritarias, hay un muy buen trabajo de una tal María Monza con Ariel Lutier y Nicolás Segal, que habla mucho de que la coordinación salarial en Argentina es un problema y que no está, y que la política cambiaria, de vuelta, termina siendo una política de ingresos, o apreciar el tipo de cambio termina siendo nuestra política de ingresos, y estamos discutiendo eso en lugar de estar pensando justamente cómo acumular reservas, cómo aumentar las exportaciones, cómo buscarle la vuelta para generar más dólares de los que generamos hoy, ordenando los problemas monetarios de los pesos que se van al dólar, ordenando los problemas de la tasa de interés y demás. Entonces, me parece que el gobierno en ese sentido debería cambiar un poco el eje de sus prioridades en la política cambiaria, aprovechar este boom de emisión de obligaciones negociables que empieza a haber del sector privado, para que en lugar de que eso sirva para apreciar un poco más el tipo de cambio, sirva para juntar dólares y quizás no sumar los 8.000 que hacen falta para cumplir la meta, pero sí por lo menos darle un cambio a unas reservas que se estancaron a mitad de este año. Yo quisiera señalar 3 cosas, voy a tratar de no extenderme demasiado. La primera es que creo que algo que es, si hay algún consenso que podemos sacar de la conversación hasta acá, es el enorme daño que le hizo Mauricio Macri a este país. Creo que eso no hay que dejar de mencionarlo. La segunda, muy menor, y me desvío un segundo del tema de deudas, es una digresión. Yo creo que este gobierno sí está haciendo política de ingresos con las paritarias, está haciendo coordinación salarial, lo que pasa que es una coordinación salarial totalmente a la baja, digamos, de ponerle un techo a las paritarias. Hoy todas cierran en el 1,5%, a lo sumo con sumas fijas por afuera, y creo que hay una política de que no crezca hay una política activa de atacar por ahí la inercia inflacionaria y que además no crezcan los salarios, porque eso traería crecimiento de la actividad y problema por el lado de los dólares. Pero nada, solo un comentario. Y después sí, coincido totalmente con todo lo que decís al final, y creo que hay que machacar bastante con este último punto. Vos, Ignacio, hace un rato decías como el pecado de la apreciación cambiaria. Yo no sé si pecado o no pecado, en el sentido de que creo que en este país, con su historia inflacionaria muy atada al tipo de cambio, es necesario estabilidad cambiaria para bajar la inflación. El problema es esa estabilidad cambiaria, cómo se sostiene o si es sostenible. Y primero es, bueno, en qué nivel, si querés discutir cuál es el nivel de tipo de cambio en el que después te tenés que parar. Y una vez que tenés ese nivel de tipo de cambio, ¿cómo haces para que mantenerlo sea sostenible? Y creo que este gobierno usó sucesivos ingresos extraordinarios de divisas para mantener la apreciación. Y cada vez que parecía que se iba todo, cada vez que parecía que se terminaba, aparece otro ingreso extraordinario. Sí. El primero fue el endurecimiento del cepo en un primer momento, donde se posponen los pagos de importaciones y se acumulan reservas a través de el crecimiento de las exportaciones sin pago de importaciones. El segundo es el blanqueo, que Mati también lo mencionó hace un rato, pero que genera, por un lado, un ingreso fenomenal de dólares de la gente, de los que blanquean plata, que genera crecimiento de las reservas brutas, pero además eso le da durante unos meses oferta al mercado de cambios,
porque esos dólares se vuelcan tanto al otorgamiento de préstamos bancarios en dólares como a la compra de obligaciones negociables que emiten las empresas, y ambos instrumentos tienen que ser los dólares liquidados en el mercado de cambios oficial. Entonces eso genera un flujo en el mercado de cambios hasta que se agota. Cuando se agota, en marzo, abril hubo unas tensiones terribles y aparece el fondo, y ahora que de nuevo estaban apareciendo las tensiones y parecía que el central en 3 días vendió 1.000 palos, aparece el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces son todos, no sé si salvatajes o ponerle esa palabra, para sostener una política de apreciación, porque eso a su vez es lo que sostiene la política de desinflación, que yo creo que es a lo que este gobierno está dirigiendo todos los cañones. Pero bueno, entonces creo que la pregunta, y esto totalmente en línea con lo que decía Mati, es cómo hacer para acumular reservas, que es un objetivo que este gobierno sin dudas pospuso, de una manera que sea sostenible, genuina, y que te permita transitar la cuestión cambiaria con mucha más tranquilidad y no teniendo una corrida cada 3 meses. ¿Pero creen que es posible eso? O sea, entiendo que es lo que deberíamos Y tenemos que poder. pensar que sí, porque si no nos tenemos que Pero que con el retirar, nivel de digamos. endeudamiento y con el condicionamiento que pone el Fondo Monetario, ¿es posible pensar una Argentina que exporta y genera reserva a partir de sus exportaciones? ¿Puedo retomar varios temas que me mordí la lengua? Sí, obvio. Pensé que me ibas a interrumpir antes. No, yo no interrumpo. A ver, quiero retomar por lo que me voy acordando. Habría que preguntarse, sí, un gran sí a toda la política económica que trajo aparejada Mauricio Macri. Digo, sí, creo que no se tomó una buena decisión, casi en términos generales, de la macro. Habría que preguntarse por qué Argentina tuvo que salir a tomar determinadas decisiones. Bueno, un poco lo charlamos antes, en el 2015, digo, ¿por qué llegamos a esa situación? Había déficit fiscal, había déficit de cuenta corriente, había déficit por todos lados. Entonces, la situación heredada tampoco era particularmente un camino de rosas. Ahora, sí, efectivamente, la toma de deuda para lo que se usó, negativo. Ahora, me parece que detrás de todo, digamos, creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero me parece que lo que subyace en algunas expresiones de acá de los compañeros no lo vamos a compartir, que son, por ejemplo, esta idea de, bueno, esto es una herramienta. Esto no es bueno, pero es una herramienta. Por ejemplo, la apreciación cambiaria. Por ejemplo, la idea esta de que en realidad los exportadores se quedaban con la brecha cuando había dólar blend. Yo diría al revés, yo lo miraría en espejo. Yo diría que el Estado confiscaba el 60-70% del valor de las exportaciones a través de impuestos. Entonces, no es que le dieron una prebenda al privado, sino que se le estaba quitando sobre el valor real del tipo de cambio, que era el contado con liquidación, que es el valor, para el que no lo sepa, que lo está mirando, el contado con liquidación es el valor de compra en pesos de una anotación en cuenta en un banco extranjero. Eso es un contado con liquidación. Es cuánto pago yo que en una cuenta en el extranjero yo tenga $1 en el extranjero, no en un banco local, que eso sería dólar MEP. No importa. Pero lo que quiero decir es que cuando yo lo miro en espejo, no le estaban dando el 20% y el flaco se quedaba con el exportador se quedaba con la brecha. Al contrario, era una exacción del 80% del valor, que en términos brutos, en términos netos era como 60-70% que lo que se le confiscaba. Entonces, es difícil pensar en un país en el que, digamos, es mainstream, esta es mi visión, no digo que tenga que ser compartida, es mainstream pensar que el cepo es una herramienta más. La apreciación cambiaria es una herramienta más. La respuesta es ni. Pero cuando a lo largo de tantos años de historia, y específicamente de los últimos 14 años, 10 años con cepo, pero 14 años, digamos, en agregado desde el 2011 hasta acá, tenés un patrón de problemas consecutivos derivados del balance cambiario. Entonces, me parece que esta idea de el cepo es una herramienta más para acumular reservas
Tenemos que, para mí esa idea ya está perimida y me encantaría que hubiera un nuevo consenso, por lo menos entre los economistas, porque creo que entre la población ya es consenso, che, esto no va. Que vos me permites a mí comprar, creo que eran $200 en su momento, que ni siquiera era verdad, porque vos ibas al home banking y tampoco te permitía. Entonces, no va a hacer que yo demande menos dólares, voy a demandar más, porque mi moneda es cada vez más inconvertible a algo que sirve para estoquear valor, que es lo que yo necesito como en mi vida. Esa idea de la macro escindida de la micro, que ahora se le imputa tanto a este gobierno, me parece que viene, digamos, mucho más, un problema mucho más urgente de ese lado. Esta idea de que es una herramienta más, para mí hay que dejarla al lado. Y respecto a la legitimidad o no de la deuda con el fondo, ahí me parece que hay que ser muy inteligentes. Uno no puede andar diciendo por ahí, muy alegre de cuerpo, si yo voy a desconocer esta deuda. Porque Argentina, el Tesoro Nacional, el Banco Central, usufructuaron de esa deuda. Está bien, que vos no te caiga bien políticamente el flaco, eso es un tema. Ok, ¿querés discutírselo al que se lo dio? Ok, es un tema, pero te estás peleando con las instituciones del orden liberal internacional, tenés tal vez algunos puntos que tenés a favor, yo no voy a decir que no, y yo lo traje a la mesa, entonces te lo voy a poner blanco sobre negro y te lo voy a reconocer, pero hay que ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque vos no podés estar renegando de las instituciones del orden liberal internacional y creer que eso va a ser gratis. Entonces, ahora se habla del riesgo Kuka. ¿Qué es el riesgo Kuka? Pues yo te lo quiero diseccionar, porque uno puede decir, no, es una cuestión política, pero para mí no es político. O sea, ¿qué esconde la idea de riesgo Kuka? Suena mal, suena feo, suena catchy, suena como un eslogan, pero es lamentablemente verdad y es algo que el peronismo tiene que preguntarse por qué. Y acá está la disección. La disección es, a ver, vos vas a desconocer el orden internacional de esas instituciones, vas a defaultear, vas a ir en contra del fondo, esta idea de ir en contra del fondo digamos, para mantener una supuesta idea de soberanía, que en realidad lo que te va a traer es una miseria automática. ¿Querés mirarlo Yo como... no hablé de desconocer la deuda, pero ¿querés mirarlo como economista? Como un efecto ingreso negativo automático de tus activos se van a ir otra vez a, no sé, un marval de $250. Nosotros creemos que esa idea del mercado de capitales escindida de la vida de los argentinos. No funciona así. El precio de las propiedades cayó 60% en términos reales desde el año 2018. No es gratis hacer pavadas en la macro y tampoco es gratis decir pavadas. Y creo que en este país se han dicho muchas pavadas. No es por esta idea de desconocer la deuda, yo no te quiero discutir eso, sino, No es lo digamos, que dije. pero por ahí vos no lo dijiste, pero yo estoy hablo por mí. 100% seguro de que lo escuché en sectores, digamos, representativos del peronismo. No, eso discutirlo con ellos. Yo Sí, lo- sí, yo por eso lo traje acabo de a la decir eso, que mesa, no es personal, sino Ok. que es lo que yo escucho en muchas ideas del peronismo. Y Argentina usufructó esos empréstitos, esos cash flows. Entonces, me parece que hay que ser inteligentes. El peronismo puede salir a discutir eso, es lo que creo. Pero tiene que ser mucho más inteligente. Yo no veo un peronismo inteligente y necesitamos una buena oposición. Argentina necesita no quiero usar la palabra consenso, porque es pésima palabra. Porque creo que necesitamos ideas firmes. Pero necesitamos consenso. Pero necesitamos, ¿sabes qué? Ser más inteligentes. Bueno, el pero- peronismo, la oposición tiene que ser más inteligente. Cuando le habla, no al mercado, a sí misma, viejo. Porque no es mi problema. Yo creo que sí, es mi problema como argentino. Pero si Argentina, si realmente somos soberanistas y nacionalistas, que yo me considero tal, bueno, necesitamos no solamente de un buen oficialismo, necesitamos... el peronismo es una solución, el peronismo es, digamos, una parte fundamental de la solución. Tenemos Te a agrego Manuel comiéndose la lengua. pero comentario respecto a eso que me parece interesante. Digo, tomo dos representantes importantes del peronismo para hablar. José Mayans, presidente del bloque del Frente, o sea, de Unión por la Patria,
habló muy claro, dijo, no es posible desconocer la deuda con el fondo porque en el presupuesto de 2019 se aprobó el endeudamiento con el fondo. O sea, esa vía no es posible, no es la planteada. Cristina, podríamos decir, el ala más transformadora dentro del peronismo. Sos generoso. Sí, es mi visión. Tampoco lo plantea, digo. Entonces uno escucha o al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tampoco plantea el desconocimiento. Digo, las representaciones institucionales dentro del peronismo, sí lo que se plantea, que ese es el cómo, al punto que iba yo, pero el cómo, digo, que podemos no estar de acuerdo, digo, pero sí me parece importante recalcar este punto, porque dar las discusiones políticas no significa romper, digo, porque voy a una premisa que yo tengo o que creo en la política internacional, que hace a los países, podríamos decir, que no son las potencias, los débiles, los semiperiféricos, depende de la categoría que le quieras poner de la escuela que vengas. Un mundo sin reglas es el peor de todos. Lo que sí tenemos que discutir cuáles son las reglas en las que convivimos todos y encontrar los aliados para eso. Por eso hice el énfasis en que no es un planteo abstracto de la Argentina el que estoy haciendo yo, sino que es una discusión existente dentro del seno del Fondo Monetario Internacional, la que estoy diciendo, que tiene sus tiempos, sus formas y demás, pero claramente el mundo necesita rediscutir sus reglas. Necesita también Argentina pensar salidas, pensando en cosas que creo que uno ve países que sí toman deuda con un sentido productivo, específico, que uno ve en el sentido correcto, uno ve Brasil, toma deuda con asignación específica para proyectos concretos, lo hace en el mercado internacional, lo hace con organismos multilaterales, también lo hace Argentina. Lamentablemente Argentina desaprovechó oportunidad de obtener crédito internacional por 14.000 millones de dólares, que eran tanto las represas Kirchner-Zepernik como las 2 centrales nucleares que se iban a construir. Entonces cuando uno dice toma de crédito, porque en definitiva esos proyectos de infraestructura tenían un crédito atrás, Sí. que iba a ser repagado con la energía generada por esas propias obras. Entonces por eso la deuda en ese sentido no es que es mala, porque en el fondo eso es un crédito. La pregunta es para qué y cómo y en beneficio de quién, porque me parece que ese es el ordenador de todo, o al menos lo que a mí me ordena como argentino, por más que estudié economía internacional, me considero militante político. Para mí lo que ordena es tu definición política para qué haces las cosas. Y esto va a ser para beneficio de la mayoría de los argentinos o para beneficio de unos pocos. Porque el problema, al menos desde mi perspectiva, es que los ciclos de endeudamiento, el beneficio fue muy reducido del ciclo de endeudamiento. Los actores beneficiados. Entonces, por eso para mí es tan crítica la historia de la deuda argentina. Y con eso cierro para no ser largo. Yo te juro que quiero creerte, pero el capital no te cree. No, a ver, yo ahí creo, por lo menos voy a decir qué pienso yo y demás, y no me voy a hacer cargo de posturas que no coincido. ¿Qué pienso yo? No solo, porque no pienso solo, sino que pensamos por ahí nosotros, desde lo que es el equipo macro del Banco de la Provincia. A ver, si me voy para el principio de la charla y me voy para atrás. En los 70 había más activos reales que activos financieros. En los 2000 esa relación empieza a estar a favor un poquitito de los activos financieros. Hoy en día los activos financieros más que decuplican a los activos reales. O sea, hay 10 veces más activos financieros que activos reales. Y es muy probable que si nos juntamos el año que viene, esa relación todavía sea mayor. Con lo cual, no tener una política de integración al sistema financiero internacional hoy es ridículo. La tienen todos, incluso cuando uno no la tiene, ya está ahí, porque el año que viene Argentina tiene que pagar 15.000 millones de dólares y las necesidades de acumulación de reservas no serían las mismas si, o la política cambiaria, el nivel de sostenibilidad, el tipo de cambio no sería lo mismo si la Argentina no tuviese vencimientos de deuda en dólares el año que viene, 2027 y demás. Entonces, para empezar, yo creo que efectivamente eso es la integración al sistema financiero internacional, que en la Argentina es algo tan traumático y fallido, es algo que hay que pensar. Eso en primer lugar. Después, acá voy a una idea de Dani Rodrik, ¿no? un economista, que lo que él plantea en un libro llamado La paradoja de la globalización es que básicamente hay una tensión entre la democracia, la integración justamente al sistema financiero internacional y la globalización. Si uno dice, bueno, sigo los dictums de la democracia, simplemente lo que pueda pasar con la política internacional y lo que pueda pasar con la política de los mercados financieros va a ser un problema. Si uno se reposa solamente en uno de esos dos lados del triángulo, va a ser un tema.
Muchas veces la política que impone el mercado financiero, no sé si es la que a mí más me cierra, sobre todo porque están mirando principalmente una variable, que es la capacidad de repago, que no necesariamente se vincula con el desarrollo de la Argentina. Pero la verdad es que es una variable que hay que tomar en cuenta porque está sentada en la mesa y uno no puede saltearla. Saltear o negar los problemas es como la peor decisión frente a un problema. Hay otra economista que se llama Helen Rey, que lo que ella plantea es que la política monetaria de Estados Unidos se exporta. ¿Sí? Las decisiones de tasa de la Fed inciden en las decisiones de tasa del Banco Central de Brasil, del Banco Central de Uruguay, del de Chile, y diría, ojalá que en el de Argentina en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque eso va a decir que nos integramos al sistema financiero. Con lo cual, eso es un problema y algo que hay que pensar. No un problema porque necesariamente sea algo malo, sino porque es que hay algo que hay que problematizar. Esa es un poco la palabra. Y de hecho, voy al escenario contrario. Digamos, bueno, no nos integramos al sistema financiero internacional. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es exportar mucho e importar poco mañana. Es algo muy difícil de lograr, ¿no? Y además, eso implica vender mucho y comprar poco, ¿no? Trabajar mucho y consumir poco. No es el proyecto de país que por lo menos nosotros estamos pensando. Con lo cual, la cuenta financiera tiene que ser un auxilio de la cuenta corriente. No cargarle todo el peso, como se hizo en 2016-2017, como pareciera que se está intentando hacer quizás más ahora, pero sí tiene que ser una rueda de auxilio. Entonces, eso es un poco la lectura que yo tengo respecto a la política. Y defaultearla al fondo, desconocer la deuda con el fondo, negar todo eso, digo, primero no tiene mucho antecedente histórico, con lo cual ya un poco marca el punto de partida del pensamiento, y no es la manera por la cual, por lo menos nosotros, queremos integrarnos al sistema financiero internacional, que es algo que de vuelta va a pasar, nos guste, no nos guste. A lo sumo, quizás en el mejor de los casos, podemos discutir el cómo, pero es algo que ya pasó. Eso por un lado. Y después me quedé con lo que vos decías del cepo y demás. Yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Mary antes hablaba de la cuenta de capital, la cuenta financiera. Hay algo que llaman control de capitales y hay algo que se llama control de cambios, ¿no? Controles de cambios no hay casi en ningún país del mundo y en ningún país del mundo al cual, por lo menos a mí, me gustaría parecerme. ¿Qué es un control de cambios? Un límite a la compra de dólar minorista que genera una brecha, ¿sí? Más de un precio para un mismo bien. El dólar, un bien o un activo financiero, si quieren, tiene más de un precio. Y eso genera ineficiencias en la economía, problemas en la formación de precios y un montón de cosas que lamentablemente todos sabemos acá. Los controles de la cuenta de capital, desregular y flexibilizar completamente la cuenta de capital, no es algo que ni siquiera el propio fondo recomienda, no es algo que haga Brasil, no es algo que haga Chile, no es algo que haga Uruguay. Los controles de capitales son, por ejemplo, encajes, son plazos diferenciados según el tipo de inversión, es orientar, incentivar mediante el sistema de precios que la entrada de dólares financieros vaya a un determinado lugar. Y eso le da estabilidad a la moneda. De hecho, la Argentina en el 2016 vuelve a los mercados financieros preservando ciertos controles de capitales, que a principios del 2017 se eliminan. Pero durante lo que fue la gestión de Bert Guy, esos controles se mantuvieron y no tuvimos problemas de emitir deuda, como tampoco los tiene Brasil, como tampoco los tiene Chile. Y para mí sí hay que pensar eso. La idea de cerrar la cuenta de capital es ridícula y absurda porque no se puede, porque no sucede. Digo, la deuda, mal que mal, los dólares se van por ahí. Pero abrirse completamente y desregular completamente, para mí es una lógica de priorizar el corto plazo, ¿no? Intentar apreciarse lo máximo en el menor tiempo posible, y después eso se termina volviendo insostenible. Y de vuelta, no es lo que hacen el resto de los países, no es el consenso a nivel internacional, así como de ninguna manera el consenso a nivel internacional es no tener una política financiera. Me viene bien esto porque yo también iba a retomar algunas de las cosas que dijiste antes de ir a este tema de default de la deuda. Suscribo completamente a lo que dijiste sobre la diferencia entre los controles cambiarios y las regulaciones de la cuenta financiera en general. Yo creo que ya a esta altura, después de los años de cepo que hemos tenido, podemos decir que es un hecho estilizado que con cepo no se puede acumular reservas, o por lo menos la economía argentina no ha podido acumular reservas porque la restricción a la demanda de dólares también te genera una caída en la oferta de dólares en el mercado oficial. De todas formas, creo que en todo caso en los desarmes de esos controles cambiarios hay una discusión sobre el orden y la velocidad, porque también los niveles que estamos viendo ahora de formación de activos externos, que fue liberada antes para las personas que para las empresas,
la verdad genera una pregunta importante. Ok, no queremos cepo, pero los niveles de DeFi que estamos viendo, bueno, genera una gran pregunta porque estamos hablando de que la Argentina tiene que acumular reservas, que no le podemos pedir toda la cuenta corriente, que tenemos un problema por el lado de la relación con los mercados internacionales de deuda y por la formación de activos externos se nos va una cantidad de dólares que atenta completamente contra ese objetivo. Entonces, digamos, creo que ahí hay un tema, pero en principio, si había que armar un consenso, coincido con que el cepo tal como estaba planteado no dio sus resultados. Sí creo que tiene que haber regulaciones de la cuenta financiera y que la desregulación total que hizo el macrismo terminó como terminó, digamos. Segundo, ya quedó un poco atrás, pero en un momento hablaste de confiscación y yo también quiero discutir esa idea porque me parece que llevada al extremo cualquier intervención del Estado se podría leer de esa manera. Quizás vos pienses eso, no lo sé. Yo creo que el Estado tiene un rol ahí de redistribución de la riqueza, que las políticas generan ganadores y perdedores, y que no es confiscación hacer política económica y que en algunos casos apropiarse de la renta extraordinaria de un sector para redistribuirla hacia otros sectores. Y esto me parece que está bien plantearlo. Respecto del default sí, default no, yo creo que para ver qué piensa el peronismo, lo mejor es ver qué hizo el peronismo gobernando. Y en digamos, Néstor y el Frente de Todos, en ninguno de los casos defaultó la deuda. Al contrario, son gobiernos que recibieron deuda en default. En el caso de Néstor, sí con una reestructuración muy agresiva con los privados, pero también en un contexto internacional muy específico. Pero con el fondo, primero tuvo un programa y después, cuando tuvo dólares suficientes para sacarse de encima el gobierno, se pagó, pero en ningún momento hubo un default sobre la mesa. Y lo mismo el gobierno del Frente de Todos, más allá de las discusiones internas que se generó, se reestructuró la deuda con los privados, se reestructuró la deuda con el fondo y siempre hubo voluntad de pago. Y creo que incluso desde los sectores que dentro de la coalición plantean que la negociación tiene que ser más dura, siempre se plantea eso como una estrategia de negociación, como denunciar que una deuda fue política, fue por fuera del estatuto, como una carta de negociación para conseguir el mejor acuerdo posible, pero siempre el rumbo es el acuerdo. Y yo de eso estoy totalmente segura, digamos, me parece que el default es un escenario al que ninguno quisiera explorar, porque es un escenario desconocido, y porque pasa esto que dice Mati, bueno, supongamos que puedes prescindir de los pagos de deuda y la entrada de deuda, o sea, digamos, de la relación con el sistema financiero internacional, y que no sea tan grave, igual le estás pidiendo un grado de sacrificio a tu población, porque necesitas que solo con exportaciones pagar todas las importaciones, los servicios, las rentas que te queden, la FAE, o sea, digamos, me parece que implica un grado de sacrificio que no es hacia el que queremos ir, pero también parece que entonces hay que discutir cuál es la alternativa, porque tampoco me parece que una estrategia de subordinación total hacia los organismos multilaterales de crédito le traiga ningún beneficio a la población argentina. En el 2016 se hablaba mucho de que, pensábamos que nos podíamos ir a Brasil y tener aire acondicionado y como que había una incompatibilidad entre el equilibrio social que quería la sociedad argentina quiere un salario real demasiado alto y el equilibrio macroeconómico que demandaba otro tipo de cambio u otro salario real. Y la verdad es que del 2015 acá el salario real cayó 20 puntos y el problema externo argentino sigue sin estar resuelto. Entonces me parece que también seguir pidiéndole sacrificios a la sociedad en pos de una relación con el sistema financiero internacional, creo que es un sendero fino recorrer. Cómo te relacionas con el mercado de deuda internacional para que tengas flujos positivos que te permitan acumular reservas, aliviar lo que le pedís a las cuentas corrientes, pero sin seguirle pidiendo sacrificios a la población en pos de un bienestar que nunca llega, digamos. Sí, coincido en términos agregados de que no se le puede pedir más a la sociedad o no debería ser algo bueno pedirle más a la sociedad. Por tanto, creo que sería mejor pedirle más esfuerzo al Estado. ¿El Estado somos todos? Bueno, esa idea no primó en el 2023 ni ahora. Creo que hay un apoyo, una legitimidad popular ganada por este gobierno, perdida por, si se quiere, la oposición en su conjunto, en la idea de país que quiere y que busca. Respecto a esta idea de confiscación sí, confiscación no, mirá, si sacarle un peso al privado para financiar un hospital es un robo, yo no te voy a defender esa idea, ¿ok? Eso es personal.
pero sí te voy a defender que una exacción de un valor real del 60-70%, que es lo que se convalidó en la realidad. O sea, cuando yo miro, si el mejor predictor de lo que va a ser el peronismo es lo que hizo el peronismo, y yo te digo, y mirá, si vos a tus exportadores le sacás entre el 60 y el 70%, no los estás incentivando a exportar, los estás incentivando a, no sé, a hacer contrabando a través de Paraguay, que se hace, por ejemplo. Los estás incentivando simplemente a no crear nuevos rindes ni cultivos. Estás incentivando a mantener o a decrecer el stock de ganado, que son cosas que han pasado en los últimos años. Sí, suena a confiscación, suena a una mala política económica, y cuando, digamos, se sostienen todavía ideas, una discrecionalidad sobre, bueno, el cepo es malo, ya lo aprendimos, pero voy a mantener esto acá, porque no puede haber, está claro que no puede haber una liberalización absoluta. Pero otra vez, yo lo veo espejado. Yo veo, la regla general debería ser esta, la de la apertura, la de mayores exportaciones, mayores importaciones. Una Argentina más integrada en el mundo, inteligentemente, una negociación de la deuda inteligentemente abordada, no desde la subordinación, pero sí desde el entendimiento de qué somos y buscando aliados, pero tiene que ser inteligente. A ver, yo no estoy de acuerdo, o sea, tomé tu punto, pero yo no estoy de acuerdo en que el mejor predictor de lo que va a ser el peronismo es aquello que hizo. Para mí, digamos, lo que dicta la realidad son los precios. Los precios de una economía son, para mí, el principal mecanismo de comunicación del sistema, del capitalismo bien entendido. Y lo que yo veo es que vos me podés estar diciendo esto, él me puede estar diciendo lo otro, pero no les creen. Y yo quiero creerle. Y probablemente, en muchos sentidos, a vos te voy a creer porque por la forma en que hablas, etcétera, etcétera, porque sos blanco, mirá las cosas que te digo, pero son preconceptos que hacen que seas más creíble, por alguna razón, ¿ok? No porque yo lo creo, ¿ok? Sino porque como es la mirada de afuera. Es paradójico. Y te lo llevo al paroxismo, pero es así. Mi impresión es que, bueno, mi impresión no, el sistema de precios te indica que cada vez que está por ganar el peronismo, en sus expresiones actuales, no en lo que ha hecho en la historia, aunque la última experiencia no fue muy buena, es que hay miedo. Entonces, por más que yo te escuche decir, esto creo que entendimos que no va, no es algo que se refleje en la realidad. Y ahí creo que está el cambio de mentalidad. No sé si es un cambio de dirigencia, yo no pido esas cosas porque me parece hasta, no sé, de militante de base. Pero sí me encantaría, como argentino, mayor inteligencia en el abordaje de los problemas. Tal vez no es un cambio radical, porque estoy seguro de que un sistema, digamos, y menos un partido político, va a cambiar de un día para el otro. Pero sí creo en los liderazgos, digamos, transformadores. Creo en los liderazgos no guevaristas, transformadores, en el sentido de, bueno, sí, voy a cambiar radicalmente mi postura y te voy a empezar a decir otra cosa. ¿Y sabes qué? Y capaz que me va bien. Creo que le falta esa chispa al peronismo de animarse a cantar nuevas canciones, sobre todo en la parte económica. Tiene que ser más inteligente. Eso me encantaría a mí como argentino. Pero bueno, no. Sí, me descubriste, soy más liberal, digamos. ¿Quieren contestar? Sí, por ahí me parece que pensando también en la inserción económico-política de Argentina y yendo al punto de los prejuicios que se construyen, digo, indicadores, cantidad, volumen de exportación, digo, el peronismo periodo 2003-2015 fue crecimiento tanto en cantidad de exportadores también. Inversión extranjera directa de Estados Unidos, aportes de capital y reinversión de utilidades, los dos criterios podríamos poner. Sin cepo. Sí, pero aportes de capital no solamente reinversión de lo que tenía adentro, podría decir, me lo podés juzgar desde ese lugar, se da en los dos últimos gobiernos de Cristina. Entonces me parece que también hay una diferencia, digo, porque a veces se totaliza
en ponernos en lugares que generan falsos debates. A este punto quiero ir, que vos no planteaste eso, pero a veces se discuten con posiciones que el peronismo no tiene, con fantasmas que no existen, y a mí me parece que, por eso celebro también esta conversación, hablar de las realidades efectivas de las posiciones y los criterios que tiene el peronismo para el futuro, digo, ¿no? Porque definitivamente creo que la discusión no es si es Estado sí o Estado no, sino en función de qué va a estar el Estado, qué dimensiones tiene, a qué políticas se les da más importancia, qué financia y qué no, qué regula y qué no, digo, porque no existe la no regulación. Cuando vos permitís estás emitiendo una regulación, en definitiva. Esto me parece que es como a veces nos quieren llevar a la idea de que en teoría, la libre competencia es hacer lo que uno quiere y es un sálvese quien pueda. Y digo, para todos los que hicimos deporte alguna vez en la vida, la competencia tiene reglas, tiene un árbitro, tiene reglamentos y límites estipulados. No deja de ser competencia. Y eso uno lo ve en todos los países del mundo actuales, digo. Todos los países están estableciendo reglamentaciones, digo, porque en un mundo de alta fragilidad, alta volatilidad, alto nivel de endeudamiento, no lo digo yo, uno lee los informes del Instituto Financiero Internacional, Banco Mundial, FMI, la volatilidad geopolítica, la fragmentación geoeconómica, los niveles de endeudamiento son altos a nivel global. Eso lleva a que los estados estén tomando medidas para proteger sus mercados internos, es decir, el ingreso de sus poblaciones. La liberalización boba que estamos viviendo hoy en día, estamos viendo los resultados hoy. La crisis de dólares que tenemos en nuestro país. Entonces, me parece muy bueno esto que decís, la inserción inteligente, porque justamente es lo que veo un déficit profundo en el gobierno, en la inteligencia en su inserción económica y geopolítica. Argentina tiene una historia que no es del peronismo, te la puedo plantear en la doctrina de Arago de 1902, planteando la no intervención en asuntos internos para la renegociación de las deudas, 2 premios Nobel de la Paz, un alineamiento acrítico y sumiso a la agenda de Estados Unidos sin ningún beneficio práctico y concreto, me parece de los peores errores que comete el gobierno y que le lleva costos al conjunto de la población. Eso a mí me parece que es preocupante porque trae costos de mediano a largo plazo. Argentina está comprometiendo posiciones históricas en ese sentido y creo que me parece que no le hace ningún beneficio al conjunto de los argentinos, pensando en esto del interés nacional, porque en definitiva me parece que es lo único que debe guiar el debate honesto. En definitiva, después cada uno tiene sus alineaciones políticos, partidarias, te gusta más determinada referente, te sentís representado, que está bien, es parte de la política y me parece que hay que reivindicarlo y no ocultarlo. Pero yo veo que dentro de la discusión de deuda, por eso lo apunté desde ese lado, porque veo que el problema de la deuda es fundamentalmente un problema político con fundamentos económicos, obviamente, pero metido en un gran problema geopolítico que veo, que nosotros planteamos desde un principio, en una diferencia respecto no a la vinculación con Estados Unidos, que no existe no vincularte con Estados Unidos, como no existe desconocer la deuda, sino cuál es el mecanismo, cuál es la estrategia de beneficio para la Argentina y no de alineamiento con la política beneficiosa para la potencia que te está dando y garantizando el préstamo. Entonces me parece que yo en eso veo un déficit fuerte, creo que nos está trayendo altos costos y creo que parte de la salida es pensar otra estrategia de negociación y de vinculación, que Argentina siempre la tuvo, siempre estuvo. Y me parece que ese sería un debate también serio a dar porque va a tener que ver con la resolución de la cuestión de la deuda también, en definitiva. Para ir cerrando, ¿ustedes creen que Argentina va a defaultear? No, mentira. Sí. No importa cuando le... No importa... Pará. Pero el chiste es, no importa cuando le haces esto. Está bien. No es ahora. No, pero capaz preguntarte más a vos, Tesón. Ignacio. Ay, para mí sos Tesón. Está bien. Ignacio es muy común. No, pero hay una cuestión donde
está la base, y un poco este programa lo que busca pensar es el desarrollo de la Argentina, está la base de que para poder salir de manera lo más sana posible de un contexto de deuda tan alto se necesita una Argentina productiva, una Argentina industrial, una Argentina que exporte. Lo veo difícil. ¿Vos cómo lo ves desde dentro del gobierno, desde dentro de la gestión actual, de cómo piensan, no una salida de la deuda, porque la deuda nos quedan más de 90 años de deuda, pero No queda para siempre. No queda- sí, nosotros no vamos exista, a ver mientras eso. exista el Estado Nacional, probablemente algún empréstito Pero ¿cuál crees que es la estrategia hoy del gobierno frente a la deuda? Y para todos también, y para ir cerrando, ¿cuál creen que sería la estrategia más virtuosa para la Argentina, pensando en cómo podemos tener el nivel de deuda que tenemos y poder tener una Argentina más próspera, más sana de acá a futuro? Te lo contesto primero bien idealista, casi guevarista. No creo, pero esto es personal, obviamente. Obvio. No creo que un Estado deba tomar deuda en términos generales. Simplemente porque aquellos que no toman esa deuda van a correr el costo. Y no, bueno, pero en realidad el beneficio intertemporal, porque ese túnel lo van a tomar las próximas generaciones, minga. El uso que se le hace a la deuda en general, a lo largo de la historia, no solo en la Argentina. La Argentina es un caso muy agravado, pero en el caso de la Argentina es un caso muy agravado del problema general que es con la deuda, digamos, los empréstitos a los estados a lo largo de la historia se han defaulteado muchísimas veces. Incluso cuando no existían los estados nacionales en un sentido estricto, digamos. Se le prestaban a los condados, a los ducados, etc. Entonces, en términos generales, mira, no sé si yo soy muy pro tomar deuda para los estados. Dicho eso, saliendo de mi fase idealista y guevarista, te digo, mira, depende. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto vos tengas democracia, va a haber siempre que compensar política y beneficio intertemporal de consumo presente y consumo futuro. Entonces, ese problemita que tenemos nosotros de comernos todo el presente va a persistir. Entonces, la respuesta es no sé. Te digo lo que yo haría si mi reinado fuera perpetuo. Si mi reinado fuera perpetuo, lo que haría es cancelar la mayor cantidad de deuda posible en el presente. Como no soy el rey de nada, te digo, che, hay gente que sabe más que yo, que tiene más información que yo, y por una cuestión de alineación, tanto política como práctica, tengo que decir, mirá, para mí lo que está haciendo en materia fiscal este gobierno me parece bien, que es mantener el superávit suficiente como para intentar mantener o reducir el stock de deuda presente y por tanto aumentar la confianza de aquellos que tienen que seguir financiando el chistecito de el nivel de consumo que tenemos, de actividad que tenemos y todas las cuestiones que ya sabemos. Entonces, diría que la estrategia óptima es mantener el actual rumbo fiscal, mantenerlo, y desde una perspectiva de las exportaciones y del sector externo, apertura comercial al mundo para que por lo menos, comparándonos con los países de América Latina, podamos tener un nivel de exportaciones tal que podamos por lo menos estar en la mitad de la tabla, o sea, en ese 28% del Producto Bruto. Para llegar ahí, yo tengo recetas diferentes, me parece que la mayoría en la mesa, pero esa es la idea general. El cómo, te diría, bueno, liberalizar, seguir abriendo, bajar primero los impuestos, bajar los costos internos, bueno, cuestiones de competitividad que no lo hablamos, la idea de la competitividad, pero ganar competitividad por la mayor cantidad de herramientas posibles, adopción de tecnología, no la no adopción de tecnología manteniendo convenios de hace 70 años, bueno, no importa. Son cosas que no estuvieron en esta charla, pero te digo... Pero estamos lejos de eso. No estamos tan lejos de eso, si podés confiar. Pará, hay un gobierno que por lo menos va en esa dirección. Yo no te digo, llegamos mañana. Y respecto, esto es fundamental, los estados nacionales están cerrándose más, ¿verdad? Pero lo que tenemos que analizar también es la posición de base. O sea, vos tenés tres cuestiones diferentes. La posición de base
la dirección de las cosas y qué tan rápido vas en esa dirección. Entonces yo te digo, mirá, la dirección de este gobierno, la posición, vamos a empezar, la posición del Estado argentino es muy cerrada por todas las métricas que mires en el sector externo. La dirección es buena, la aceleración va bien, qué sé yo, más bueno, ahí andamos. Así que sí, fiscal, mantenerlo igual. Sector externo, mantener la dirección, si puedes acelerar. Esa sería mi visión hacia el futuro. ¿Voy yo? Quien quiera, Como no, quieras. no. No, si no, yo. Dale. A ver, yo creo que nosotros estuvimos todo el tiempo hablando de la deuda en el plano macro, en el plano del Estado, y nos comimos un poco, porque no fue la discusión para ese lado, la deuda del sector privado. La deuda que pueden tener las empresas y las familias. Y para mí hay algo que es interesante ahí, que es, la Argentina es un país con una relación muy traumática de la deuda con del Estado, pero tenemos el sistema financiero más chico de América Latina. Tal cual. Durante muchos años, ¿sí? El sector público tenía un desequilibrio, un déficit muy significativo, y eso hacía que los bancos tomaran depósitos del sector privado y en lugar de prestárselos al sector privado para crecer, se los prestaran al sector público. Entonces, yo creo que una de las posibilidades que tiene un sistema en donde el Estado demanda menos pesos, por lo menos, es que los bancos hagan de intermediación financiera y que expliquen un aumento del crédito. De hecho, para mí un dato que es interesante es el salario real hoy, sobre todo el de los trabajadores formales, está por debajo de los no registrados, digo todavía también, pero los trabajadores formales están por debajo del promedio del 2023, la cantidad de puestos de trabajo está por debajo del 2023, con lo cual la masa salarial es menor, el gasto público cayó 25% en términos reales y el consumo está por arriba, 1,5%. ¿Y cómo se explica esa diferencia? Un poco porque aumentó la cantidad de horas trabajadas, otro poco porque aumentó el pluriempleo, pero sobre todo porque aumentó el crédito. El boom de préstamos personales permite sostener el consumo. ¿Por qué me fui para este lado? Y algo similar con las empresas y la inversión. ¿Por qué arranqué por este lado? Sí, estamos hablando de la deuda pública y demás. Porque también hay un punto en donde el sector financiero puede ser un aliado del crecimiento económico. ¿Sí? En la Argentina no tomamos esa lógica. Por el contrario, estamos hablando del sistema financiero como el principal enemigo. Exactamente. Entonces, me parece que lo que hay que empezar a pensar es, de hecho, en cualquier universidad, sobre todo del hemisferio norte, existe el concepto de finanzas para el desarrollo. Que es, bueno, quizás a Nacho no le termina de cerrar, yo ahí tengo una diferencia que ahora la marco, que es cómo pensar para justamente eso, suavizar el gasto de esta generación hacia adelante y pensar políticas productivas justamente hacia 20, 30, 40 años, en donde el costo se divida intergeneracionalmente, suena muy pomposo, en muchos años. A mí la idea de que los empresarios suben los precios porque son malos, que los empresarios argentinos son peores que los del resto del mundo, me parece una idea pésima. De esa misma manera, me parece una mala idea que nuestros políticos son peores que otros y por eso tenemos déficit. Está claro que la Argentina tiene una historia de déficit crónico fiscal más que la de otros países, pero buscar eso en cuestiones de, bueno, no sé, nuestra clase política es mala y la de Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, por algún motivo que, no sé, me excede, no. Así como de vuelta, no me cierra para pensar la clase empresaria y el sector privado, tampoco me cierra para pensar el sector público. Yo creo que los problemas sociales tienen respuestas sociales. Entonces, apuesto a que vamos a poder, dicho en economista, suavizar esa curva de consumo intertemporal, dicho más llanamente, poder tener acceso a los mercados de crédito sin gastárnoslas todas en el corto plazo, ¿sí? Apreciar el tipo de cambio, aumentar los salarios, tener un boom de consumo y terminar a los 2 años con una nueva crisis de deuda. Porque el problema que venimos teniendo es, antes los ciclos de expansión duraban quizás 10 años, en algún momento duraron 5, 2016, 2017 fueron 2, y ya hoy en día venimos hace 10 años viendo cómo patear un problema. Extendimos las caídas y se achicaron mucho los ciclos de expansión. Entonces, para mí la apuesta en materia financiera tiene que ver cómo hacer para volcar todos esos recursos financieros que están dando vueltas en el crecimiento de la economía real, que es el rol de vuelta, por así se llama, intermediación financiera. Es un rol de intermediario. Yo coincido, creo que machacamos mucho acá y es medio un consenso Vox Populi que hay que acumular reservas, pero después en la práctica, si miramos la evolución de nuestras reservas, eso no es tan evidente, entonces me parece que vale volver a decirlo. Argentina necesita acumular reservas y eso es lo que le va a dar grados de libertad a la política económica en todo sentido, desde poder
cambiar tu composición de deuda o reducir tu nivel de endeudamiento si eso fuese necesario, pero también empezar a revertir quizás el gran problema de la economía argentina, que es la debilidad de su moneda, la economía bimonetaria, la demanda de dólares para ahorro. Eso requiere de poder de fuego en el Banco Central para poder no tener todo el tiempo presiones cambiarias, corridas cambiarias, volatilidad cambiaria. Entonces me parece que el norte tiene que ser la acumulación de reservas. Y ahí, por las dos vías, digamos, me parece que algún tipo de relación con el sistema financiero internacional y algún ingreso, algún flujo de dólares por el lado de la cuenta financiera, o por lo menos que no haya pago, digamos, demasiada demanda neta de salida de divisas por el lado de la cuenta financiera, me parece que es importante para no exigirle demasiado a la cuenta corriente. Pero, por supuesto, algo que todo el mundo dice y después no es tan fácil de implementar es la forma genuina de acumulación de reservas, es a través de un aumento de las exportaciones. Ahí vos al principio decías, soy más de la política productiva, creo que te lo dejo a vos entonces, pero ahí me parece que... Pero arréglenme la macro. Ahí me parece que vale rescatar, digamos, que por lo menos en el corto plazo pareciera que un mayor nivel de exportación en Argentina va a venir por el lado de los recursos naturales, y me parece que ahí vale resaltar a la estatización de YPF como a lo que cambia la capacidad de exportación de la Argentina para adelante. Y si hoy estamos hablando de un boom exportador en ese sentido, vale recuperar esa política económica, digamos. Y después decís, bueno, arréglenme la macro, ok, te lo tomo. Yo creo que la macro tiene que no ser un problema, digamos. Pero después creo que no hay que pedirle más cosas a la macro, y creo que la audacia tiene que estar en otras agendas, digamos, como digamos, la política audaz, la política transformadora, me parece que tiene que venir de otras agendas. Y ahí vos decís bajar impuestos, no sé qué. Yo creo que la política fiscal tiene que ser una herramienta del Estado. Después podemos discutir eficiencias de dónde, de qué, pero digamos, me parece que el Estado tiene que tener a la política fiscal como un brazo transformador. Para complementar nada más, a mí me parece que, como dije al principio, la cuestión de la deuda es fundamentalmente un tema de política nacional de primer orden. Entonces pienso que si Argentina tiene que construir un consenso político, es sobre el tema de la deuda, y creo que en un pacto social la cuestión de la deuda es central. Ir hacia un desendeudamiento con la búsqueda de ingresar al mercado de capitales y al sistema financiero de una forma virtuosa. ¿Para qué? Porque yo lo que pienso que el problema principal acá es cómo asignamos los costos para salir del problema que tiene la Argentina. Creo que ese es el consenso que hay que generar. Digo, ¿por qué? Porque si el costo del plan de estabilización que había que hacer, que nadie discute, era que solo la paguen los sectores más vulnerables y vayas hacia un aumento de la concentración de la riqueza, creo que eso, no importa si estás de acuerdo ideológica y humanamente, a lo cual estoy en contra, pienso que va hacia la insostenibilidad, que es lo que estamos viendo. Que me parece que ese es el punto que hay que comprender, que acá vivimos 50 millones de argentinos y argentinas que no van a dejar de estar, y que hay que gobernar para ese conjunto, y que todos de alguna manera tienen que estar adentro. Entonces, y ahí la deuda cobra un rol central. Entonces me parece que esos dos puntos, deuda y cómo se asignan los costos para pagar esa deuda, ¿no? Y cómo se recalibra y cómo es esa negociación hacia afuera y un consenso mínimo, creo que son cuestiones básicas que hay que tener en cuenta para adelante. Perfecto. En esta mesa de nuevas generaciones, de gente joven, nos dimos el espacio de pensar uno de los temas estructurales de la Argentina. Como siempre decimos, en este programa nos interesa la diversidad de voces, nos interesan esos consensos que hay que entender para pensar el futuro de la Argentina. Mary, como vos decías también, con la macro sola no alcanza, pero sin la macro no se puede. Así que en este programa buscamos dar los debates productivos de los sectores y de los ejes estratégicos para pensar una Argentina productiva. Pero hoy desandamos uno de los temas estructurales en la macro de nuestro país que van a hacer que podamos tener esa Argentina productiva y desarrollada que queremos. Así que muchísimas gracias por prestarse a este programa, por hacerme entender muchas de las cosas que la verdad no había discutido, no había escuchado, y nos vemos en el próximo Vino por el Desarrollo. Gracias por la invitación. Gracias por invitar.